Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Voltaire dijo que la injusticia al final produce independencia. Y no es para menos, pues la noción de independencia se vincula profundamente con la de la libertad, por lo cual se vuelve uno de los elementos más importantes y esenciales de la sociedad. Por desgracia, muchos de los países que conforman este mundo han estado sometidos a otras naciones más poderosas, en la mayoría de los casos por mucho tiempo, de modo que, cuando llegue el momento del hartazgo, tanto el pueblo sometido como el conquistador ya han intercambiado costumbres, modos de ver la vida e incluso creado vínculos más allá de la dominación y el sometimiento. Mervyn Peake dijo: el que vio en la felicidad las semillas de la independencia y en la independencia las semillas de la revuelta. Sí, efectivamente, hoy en este día hablaremos de letras e independencia. Les recuerdo entonces que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. ...16 de septiembre, repican las campanas. Una parte de la historia vuelve, como cada año, a mostrar a los héroes al dar el grito de independencia. Repasemos la vida y la obra de algunos escritores de la Nueva España, menos conocidos que nuestros próceres, pero tan importantes como ellos. Más que ningún otro escritor de la época, José Joaquín Fernández de Lizardi. Nació en 1776 y murió en 1827. Representa a la época de la independencia de México. Lizardi escribió una obra vastísima. Fíjense en esto. Entre el año de 1802 y de 1827, Lizardi escribió varios periódicos, hojas volantes, como se llamaban entonces, todos de corta duración. El Pensador Mexicano, La Alacena de Frioleras, Los Cajoncitos de la Alacena, Las Sombras de Heráclito, El Conductor Eléctrico, El Payaso de los Periódicos, El Hermano del Perico que cantaba la victoria, sí, así se llamaba, El Payo y el Sacristán. El tejido de la obra muestra una amplia crónica de la Nueva España, relatos y opiniones del gobierno, de sus leyes, de la ciudad y sus habitantes, de sus malestares, de sus lugares. Usted seguramente lo sabe, Fernández de Lizardi escribió lo que se considera la primera novela mexicana, El Periquillo Sarmiento, un mosaico largo y popular de las costumbres de su tiempo. Mientras Lizardi escribía en la Ciudad de México, en otros lugares de la Nueva España ocurrían las batallas de los ejércitos independentistas, primero Hidalgo, luego Morelos, más tarde Guerrero e Iturbide. Jorge Ibargüengoitia, usted lo conoce, fue un escritor que le puso a todos los temas que trató, por serios que fueran, un sello de irreverencia y de fino sarcasmo. En 1982 publicó Los Pasos de López. En esta novela, Ibargüengoitia narra el inicio de la Guerra de Independencia de la mano de Domingo Periñón, quien tiene semejanzas inquietantes con Miguel Hidalgo. La intención del autor, que además logra de manera espléndida, es contar la historia desde el punto de vista de los seres humanos que fueron protagonistas de la independencia y no desde el punto de vista de los héroes anquilosados y falsos que suelen ser los protagonistas de la historia oficial. En esta novela, Periñón es un sacerdote que no usa sotana. Viaja con sus amantes, a quienes presenta como sobrinas, se va de juerga y es mal hablado. Pero el autor no intenta presentar al héroe como un hombre malo. Al contrario, se trata de un hombre carismático e interesante, que sin embargo es torpe con la logística y la estrategia que requiere un combate, y que comete innumerables errores. Después de todo, se trata de un ser humano que antes se dedicaba al sacerdocio y que de pronto se ve metido en el papel de comandante de un ejército improvisado. Así seguimos a López en sus torpes maniobras, desde el grito de Dolores pasando por sus derrotas y en sus estrepitosas huidas, su convencimiento para que el resto del pueblo lo siga en una aventura aparentemente disparatada, pero en la que todos creen sin hacerse muchas preguntas. Al final el hombre, el sacerdote, el comandante, será fusilado. Y luego nacerá el héroe cuyas características oficiales, quizá nada o muy poco, tengan que ver con el hombre de carne y hueso que en ficción parece acercarse más a la realidad. De esta mesa de novedades, que en realidad es un sillón
del Museo de la Ciudad de México, traigamos 4 novedades. La primera de ellas, Historia Mínima, una colección que ha renovado las historias que se escriben en el Colegio de México, la literatura española de José Carlos Maynier. Es un buen libro de ensayos sobre el Siglo de Oro, sobre Cervantes, sobre Lope, un libro que se deja leer, que es útil y que es de lo más recomendable, la literatura española. Luis M. Oliveira es uno de nuestros jóvenes escritores, él es filósofo y también desde luego escritor. Ha publicado antes ya una novela que se llama Bloody Mary y ahora publica Resaca, publicado justo por Random House Mondadori. Esta nueva novela demuestra una evolución notable de la escritura de Luis M. Oliveira. Hay profundidad, hay intento aforístico, hay trama, hay suspenso y sobre todo hay conocimiento y exploración profunda del género humano. Es una muy buena novela, Resaca, de Luis M. Oliveira. Cada vez me gusta más Bernardo Esquinca, cada vez escribe mejor y cada vez se convierte lentamente en uno de nuestros escritores jóvenes más sólidos y consolidados. Este nuevo libro publicado por Almadía, Mar Negro, es un conjunto de relatos en donde se da vuelo de la fantasía al terror, del terror a los pasajes internos de la ciudad a los departamentos, de los departamentos a una serie de pesadillas. Bernardo Esquinca, lo estoy leyendo el libro justo en estos días, ha hecho un conjunto de relatos notables, realmente notables. Una vez más, Rubén Fonseca, Amalgama, publicado por la editorial Cal y Arena. Este es un conjunto de relatos del escritor, del extraordinario escritor brasileño Rubén Fonseca, que cumple 50 años de escribir sin pausa, con la fuerza de la juventud y la serenidad de la madurez. Fonseca nació en el año de 1925 en Minas Gerais. Este es su más reciente libro, su más reciente aventura narrativa. Es realmente de lo más notable en estos días en el mundo editorial de las librerías mexicanas. De Rubén Fonseca, Amalgama, en una traducción de Delia Juárez. En esa época, a principios del siglo XIX, escribir era entonces construir, proclamar, arengar, subvertir. Despertar a la independencia significó inaugurar un género, asistir a un nacimiento, el nacimiento del periodismo político. El centro motor fue la prensa. Hay que olvidarse, desde luego, de lo que hoy entendemos por periódicos y revistas. Los papeles de aquel entonces, de la época, lo absorbían todo. Nada quedó fuera del asombro redentor de la Revolución de Independencia. No hay prosa o poesía que no pase sus armas por el sueño fundador de la ilusión independiente. ¿Quiénes fueron los periodistas de la independencia y cuáles fueron los periódicos? La prensa insurgente se divide en 2 periodos. El primero arranca con el levantamiento de Hidalgo en 1810 y termina con el fusilamiento de Francisco Javier Mina en 1817. El segundo narra la negociación de las fuerzas insurgentes y sus derrotas, es decir, abre con el Plan de Iguala y se apaga con la consumación de la independencia. Al primero lo alimenta el mito del enciclopedismo y los filósofos franceses. Al otro lo abruma la presencia definitiva de Agustín de Iturbide, consumador, militar diestro, monarca y gran negociador de la rebelión. Los periódicos de la época independiente podrían agruparse bajo el título de la fiesta de las balas. Toda enumeración o noticia de los periódicos insurgentes más importantes entra por línea inevitable de la leyenda y la mitología. Severo Maldonado espera la entrada triunfal de Hidalgo a Guadalajara y entre masas de indígenas y mestizos funda el Despertador Americano. Luego, con Quintana Roo y Francisco Velasco escribe El Ilustrador Americano, esto en los años de 1812-13. Para entonces, las esposas de los Guadalupes contrabandean una pequeña imprenta hasta llegar a Atizapán, de donde saldrá a Sultepec Andrés Quintana Roo para preparar el Semanario Patriótico Mexicano. Entre sus números se incluye uno de los pocos documentos de ideas políticas que conoce la prensa insurgente, la Carta de un americano a un español, de Fray Servando Teresa de Mier, la prensa insurgente y la fiesta de las balas.
Al principio fueron las gacetas, órganos oficiales del virreinato, el vehículo que difundió este retrato idílico de la colonia, puente entre dos siglos. La Gaceta es el equipaje periodístico con que la Nueva España pone un pie en el siglo XIX. La primera Gaceta de México, 1722, de Juan Ignacio Castorena y Ursúa. La segunda, 1728, 1739, 1742, de Juan Francisco de Sahagún y Arévalo. Y la tercera de Manuel Antonio Valdés, 1784 a 1809, informan del extraordinario auge colonial y refrendan la imagen del paraíso bucólico, surtidor inagotable de la metrópoli. El 9 de diciembre de 1803, un ajetreo de fiesta nacional se adueña de los paseos de la Alameda y Bucareli. El repique de campanas retumba hasta los canales y cortaduras. Congrega a una multitud asombrada, a una aristocracia alegre y compacta que desfila en sus carrozas por el paseo público de gala. Según cuenta Luis G. Urbina, el regimiento de los dragones rodea la plaza de armas. La artillería saluda con descargas, vítores y aclamaciones nutren la ambiciosa ceremonia del virrey Iturrigaray. La plebe se acerca a curiosear por los alrededores del festejo. Desde los balcones del Palacio Real, momentos después del besamanos, real audiencia, cuerpos de la nobleza, tribunales y otros notables observan desde lo alto el destape de la enorme estatua ecuestre de Carlos IV, el Caballito, la obra con que Manuel Tolsá eternizó la figura del rey adornada con las vestiduras romanas del imperio. El bronce y la ostentación son el patrimonio de la fiesta, el optimismo y el júbilo, el homenaje que la colonia le rinde a España. Sí, se trata exactamente del caballito que usted conoce y que está frente al Palacio de Minería en la calle de Tacuba. Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas, usted lo sabe, la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Jamás hubo una guerra buena o una paz mala. Benjamin Franklin. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos al Museo de la Ciudad de México haber recibido a la otra aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.